Buenas tardes, sean todos bienvenidos al sexto conversatorio de la Bienal de Arquitectura de Guatemala. En este conversatorio vamos a estar trabajando el tema de medios amigables de movilidad, todos aquellos medios que pueden beneficiar a la ciudad y podemos nosotros los ciudadanos aprovechar de ellos. La Bienal de Arquitectura tiene varios eventos y varias actividades. Una de ellas son estos conversatorios que con cada uno trabajamos un diferente tema o problemática que pueden tener las ciudades. En este caso es transporte. La próxima edición, que sería el 6 de noviembre, va a ser de qué manera podemos diseñar utilizando la cultura de Guatemala como profesionales. Y por último, ya del 15 al 17 de noviembre entramos al evento de cierre de la Bienal de Arquitectura de Guatemala, en donde vamos a tener 9 expositores internacionales que vienen a detallar su trayectoria profesional y trayendo a Guatemala diferentes casos de éxito en la arquitectura. Vamos a tener también paneles de diálogo, como lo estamos haciendo ahorita, uno relacionado a interiorismo, el otro a desarrollo inmobiliario y por último el rol del sector público y privado en Guatemala. Y también vamos a tener otros eventos como tal, que sería la premiación del concurso de los premios Danta, que ya estamos recibiendo la calificación de los jurados. También cócteles que cada persona, tanto público como los expositores, pueden disfrutar. Y workshops o talleres dados por los arquitectos internacionales que vienen a dar las conferencias y también apoyar en ese tema. A continuación vamos a ver un video del tema principal de la Bienal 2023, que es la importancia de los espacios públicos, la ciudad sin muros. Existe la idea que una ciudad está hecha de casas, edificios y calles, cuando en realidad una ciudad está hecha de personas. Personas interconectadas por cultura, problemas, creencias o ideales. En un mundo hiperfragmentado como el de hoy, los espacios públicos se han convertido en el corazón de la ciudad. Es ahí donde extraños se hacen amigos, las culturas se entrelazan y se plantan semillas de comprensión y empatía. Una ciudad no está hecha de hierro o cemento, está hecha de las risas que resuenan en un parque, de un animado intercambio de ideas en una plaza. Los espacios públicos son el lugar donde se forja el sentido de pertenencia, unidad e identidad compartida que nos hace creyentes y colaboradores de una causa. Son una celebración a la diversidad cultural, a la conexión y libre expresión. Son piedra angular para crear ciudades vibrantes que nos inspiren a prosperar y a actuar como uno. Llegó el momento de construir una ciudad. Derribemos los muros. Bienal de Arquitectura 2023. El espacio público, la ciudad sin muros. Los parqueos de almacenaje de vehículos automatizados es un sistema que ha venido revolucionando la forma en que parqueamos y solucionamos el problema tan complejo como es almacenar o parquear un vehículo en X lugar. El sistema automatizado se inicia el siglo pasado, alrededor de 1905, pero ya con el tiempo ha venido evolucionando con mejor tecnología, mejor sistema de sensores, mejor seguridad y garantizando la eficiencia de estos sistemas automatizados de parqueo. ¿En qué contribuye? Contribuyen en gran parte a reducir costos de las inversiones inmobiliarias a través de reducir el espacio necesario para almacenar grandes cantidades de vehículos. Un parqueo convencional, bien diseñado, sin ninguna configuración compleja del terreno, tiene metros cuadrados cada vehículo, unos 35 metros cuadrados. Nosotros en el sistema de parqueo automatizado podemos llegar hasta 17 metros cuadrados
de eficiencia por vehículo. Y a eso incrementémosle las posibilidades de reducir espacios de ancho e inclusive de profundidad, que ya en la actualidad ya es un problema. Hay una serie de proyectos desarrollados en Guatemala en donde el parqueo convencional ocupa ya 40 metros, 42 metros de excavación. O sea, eso ya se vuelve una inversión bastante más onerosa para un proyecto inmobiliario que lo puede colocar en un punto en que ya no es factible y su esquema financiero ya no va a ser tan eficiente. En cambio, en un sistema de parqueo automatizado tenemos la ventaja que podemos reducir el espacio como mencionado, y adicionalmente a eso estamos eliminando todas las parafernalias, llamémosle, en un parqueo convencional, como son los elevadores para pasajeros, las escaleras de emergencia, la iluminación inclusive se reduce, señalización, vigilancia, en fin, hay una serie de elementos que no solamente contribuyen en la inversión inicial, sino que también están contribuyendo en la inversión del tiempo. Hay una menos inversión en el tiempo y en el periodo de mantenimiento. Continuando el conversatorio, le doy la bienvenida a Silvia García Betorazzi. Silvia es arquitecta egresada de la Universidad Rafael Landívar. Posee una maestría en urbanismo, ordenamiento de territorio y desarrollo por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Trabaja en la Municipalidad de Guatemala desde 2007 como subdirectora del Departamento de Urbanística y está en él hasta 2019. Luego empieza a trabajar como directora del Departamento de Planificación Urbana hasta el 2023 y ahora tiene el puesto de gerente de planificación dentro de la municipalidad. Es también docente tanto en cursos de licenciatura como en cursos de maestría en temas de urbanismo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Esteban. Es un gran gusto y un honor estar moderando este panel sobre medios amigables de movilidad en la ciudad, para el cual contamos con 3 distinguidos invitados, el arquitecto Ricard Hernández, el ingeniero Jean-Roch Levaux y el arquitecto Eddy Moratalla. Presentando a cada uno de ellos, Ricard es arquitecto egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña con una especialización en vivienda de la Universidad Técnica de Delft de los Países Bajos. Él ha trabajado y vivido en España y los Países Bajos, desempeñándose como arquitecto, urbanista y paisajista con enfoque de sostenibilidad. Desde hace 13 años, Ricard reside en Guatemala, trabajando como consultor de cooperación internacional, sociedad civil, municipalidades y en proyectos particulares de arquitectura social, educación, espacio público, mejoramiento integral de barrios, gestión de riesgo a desastres y vivienda sostenible. También es docente de la Universidad Rafael Landívar y es cofundador del movimiento Biciudad, una iniciativa de la sociedad civil para la recuperación del espacio público a través de la promoción de la movilidad sostenible. Jean-Roch Levaux es ingeniero geógrafo, graduado en Francia y especialista en políticas urbanas, ordenamiento territorial y desarrollo inmobiliario. Jean-Roch ha sido consultor internacional en temas de desarrollo urbano y territorial para organizaciones como el Banco Mundial, la Unión Europea y el BID. Cuenta con amplia experiencia en planificación territorial y desarrollo económico desde la coordinación de proyectos del Sistema de Naciones Unidas. Participó en las negociaciones climáticas globales para impulsar políticas vinculadas con el desarrollo urbano sostenible y urbanización con bajas emisiones en la región. También es profesor universitario en temas de gestión del territorio y actualmente dirige a Grupo Innovaterra, una empresa orientada al ordenamiento territorial y al urbanismo en el país. Y por último, el arquitecto Eddy Moratalla, actualmente gerente de la empresa municipal de transporte de la ciudad de Guatemala. Eddy es encargado de los proyectos de transporte público de la ciudad, Transmetro y Tubús. Es profesor titular también de cursos de movilidad urbana en varias universidades de Guatemala, como la Universidad del Istmo, la San Carlos, la Da Vinci y la Simeón Cañas de El Salvador. Es maestro en desarrollo urbano y territorio por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestro en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta también con un posgrado en Evaluación e Impacto Ambiental por la Universidad de San Carlos y licenciado en Arquitectura por la Universidad Francisco Marroquín.
Ellos nos acompañan el día de hoy para discutir un tema muy interesante sobre la movilidad en las ciudades, la cual es un desafío, principalmente ahora en el siglo XXI, en el que nos encontramos en un proceso de urbanización a escala planetaria. Ya actualmente se estima que el 50% de la población vive en ciudades y hay proyecciones que para el año 2050 seremos 2/3 de la población viviendo en ciudades. Esta movilidad, esta necesidad de movilidad, de viajes, de desplazamientos, se debe al proceso de expansión urbana que las ciudades han experimentado desde finales del siglo XX, un proceso con mucha fuerza, consumiendo mucho suelo en las periferias, alejando los usos y las funciones, principalmente la función habitacional o residencial en la periferia de las ciudades e implicando las necesidades de viajes hacia las áreas centrales donde se sigue concentrando el empleo, los servicios, las posibilidades de educación también. Es así que tenemos una ciudad heredada donde se privilegió el automóvil como el principal medio de transporte, incrementando pues esa necesidad de viajes motorizados en automóvil o en transporte público también, pero donde el automóvil juega un papel muy importante desde el siglo pasado, en el que se desarrolló la industria del automóvil con sus propios intereses, pero donde también el automóvil tiene un rol muy importante hasta de posicionamiento social. Y esta modalidad de transporte o de movilizarse más bien ya no es sostenible por varias razones. El consumo de espacio, también el consumo de energía. Esta movilidad también es una de las principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, entonces tiene también su impacto en la crisis climática a la que asistimos en este momento a nivel mundial y muchas otras consecuencias que no son tan positivas, como el tiempo que se tiene que invertir en desplazarse, la contaminación, el tráfico. Y por eso cada vez más es que se plantea como políticas urbanas el poder evolucionar o volver a modos suaves de transporte, como la bicicleta o los desplazamientos a pie, que es el tema que nos convoca el día de hoy, de poder conversar sobre temas amigables o medios amigables para una nueva movilidad en las ciudades. Es así que tendremos un conversatorio basado en preguntas que nos van llevando desde el pasado, presente y futuro hacia dónde vamos en la movilidad de las ciudades, y le vamos a ir pidiendo a cada uno de los invitados que participen en alguna de las respuestas, aportando todo su conocimiento, su experiencia, pero también sus reflexiones personales sobre este tema. Así que empezando con qué nos encontramos hoy, pero también qué hemos heredado de ese pasado, iniciamos con la pregunta número 1, donde le vamos a pedir a Ricard y a Jean-Roch que también nos compartan sus reflexiones sobre qué aprendimos del pasado para corregir o evolucionar en el presente. Es decir, que si el automóvil, como ya lo hemos mencionado, ha sido un medio de transporte muy cómodo, pero también problemático cuando ya se da en gran escala, como hemos asistido a nivel mundial también, no solo en Guatemala, con sus consecuencias que ya mencionábamos: consumo de combustibles fósiles, alto costo de parqueos de automóviles, necesidad creciente de infraestructura vial. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera diferente? Por ejemplo, si no se dotaran de estacionamientos, ¿qué pasaría? Entonces, adelante, Ricardo. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Buenas tardes. Sí, yo creo que este es probablemente uno de los temas que más pasiones levanta hoy en día y fruto de conversación en cada ascensor y en cada familia, ¿no? Y andaba pensando sobre definir que movilizarse en automóvil es algo cómodo y estaba pensando, ya ha dejado de ser cómodo. Es más, o sea, conozco conversaciones con familiares, conversaciones con amigos que están viendo coartada su libertad porque ya dejan de hacer cosas. Vamos a quedar tal día para hacer una fiesta, no, tal día no, a tal hora no, porque el tráfico es imposible, dejan de ir. Entonces, esa visión de comodidad del automóvil ya no es tal, porque está coartando pues la libertad de acción, y salvo que no estás en un espacio individual donde probablemente no te mueves con gente desconocida y a veces apretado y siguiendo algunos horarios, fuera de eso está dejando de ser un método práctico de movilización en las ciudades en Guatemala, ¿no? Y lo estamos viendo pues día a día, ¿no?
Y sin embargo, pues se siguen tomando acciones a nivel urbano, a nivel de desarrollo inmobiliario, que no cambian esa vía de trabajo, ¿no? Hace poco pues, he visto en la ciudad, al menos hay como 2 grandes centros comerciales que están ampliándose más y ampliando su capacidad de estacionamiento, que todos sabemos pues, que genera pues, más tránsito, o sea, es tránsito inducido. Y en cambio tenemos ejemplos como la Sexta Avenida, que es un éxito de cómo la gente puede moverse a nivel peatonal, a movilidad suave, caminando, en bicicleta, fomentando el comercio local, que no vemos repetido en la misma modo por el resto de barrios, distritos y ciudades periféricas, ¿no? Esto uno daría a pensar que probablemente invertir en más sextas avenidas por toda la ciudad y menos en un modelo que fomenta e induce más tránsito, probablemente cambiaría esa visión de la comodidad de la movilidad. Gracias, Ricardo. Muy interesante lo que mencionas, que la movilidad en automóvil te cuarta la libertad en lugar de ser algo que te da libertad, como se pensó a principios de la industria del automóvil o en el siglo XX, ¿no? Que era como una sensación de libertad muy interesante. Jean-Roch, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que estamos tocando hoy con ese foro un tema estructural, un tema fundamental que, si nos vamos al título, movilidad activa, otros modos de transporte, podría parecer trivial, digamos, y decir, bueno, moverse en bicicleta, moverse en ciclovías, moverse en patinetas eléctricas, es realmente eso algo fundamental y estructural en el cambio de la ciudad. Y yo creo que la introducción que tú hiciste, Silvia, muestra cómo ya esos aspectos de movilidad activa se han vuelto, y lo vamos a discutir porque creo que hay un momento disruptivo en la historia de la ciudad, que fue la pandemia, que abrió, digamos, en el presente mucho de la discusión sobre el tema de movilidad, que hace que ya no se ha vuelto algo trivial, sino que algo estructural y algo fundamental. Resulta y tiene que ver con la forma en la cual el ser humano vive y está habitando en una ciudad, con una función importante que se vincula con su vivienda, con la función del trabajo o del estudio y con la función de recreación, digamos. Y esos 3 ámbitos de vida y el movimiento que se hace de uno a otro, obviamente obliga a pensar esa posibilidad de interactuar en el espacio en esos 3 funciones de vida. Y lo que efectivamente se ha estructurado a lo largo del siglo XX fueron 3 ámbitos de vida muy separados, donde vivimos en un lado, trabajamos en otro y recreamos o intercambiamos o comerciamos o vivimos como seres humanos que pasamos, digamos, en esa interacción con otros en otros espacios, ¿verdad? Y pues la ciudad de Guatemala no es excepción, ¿verdad? Ya una gran ciudad, una metrópoli de más de 20 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de largo, digamos, donde estamos hoy en día moviéndonos alrededor de esa dimensión espacial grande, y donde el 80% de la actividad económica está en el municipio de Guatemala, centralizado, y donde la mayor parte de la gente reside afuera, ¿verdad? Y entonces, lo planteabas muy bien, el tema del automóvil vino a ser el medio por el cual la gente ha logrado hacer esos desplazamientos, y ya está llegando efectivamente a un momento donde ya se tiene que pensar y cambiar de otra manera. Creo que el segundo punto que tú planteaste a raíz, digamos, de tu apertura, en el momento donde ya las ciudades se vuelven las más grandes emisores de gases de efectos invernaderos, ¿verdad? Más del 70% de los gases de efectos invernaderos son hoy en día emitidos por el ámbito urbano, y dentro del cual el transporte es más o menos la mitad de lo que se emite. Entonces ya se vuelve un tema central, digamos, el pensar cómo nos vamos a urbanizar, en cómo nos vamos a movilizar en el futuro, dado que ya esas ciudades son parte de estados que están teniendo compromisos a nivel global y a nivel internacional, y donde tienen que cambiar, digamos, su forma de ser, porque a la larga esos cambios están pedidos para salvar el planeta. Entonces, esa herencia del pasado, esa
visión del presente que tiene que ver con tenemos que cambiar nuestras formas de pensar la ciudad de cara a los compromisos que estamos teniendo para el cambio climático, hacen que esas movilidades activas como las que vamos a discutir el día de hoy se vuelven fundamentales y se vuelven estructurales y obviamente, y lo vamos a discutir el día de hoy, no solamente esa movilidad activa vinculado con ciclovías, sino que el sistema de transporte público en general, que lo vamos a ver, es absolutamente fundamental entender que es complementario de la movilidad activa y sin el cual la movilidad activa no tiene mayor sentido si no está acompañado del sistema de transporte público, ya como apuestas, digamos, a la transformación de la ciudad del futuro. Entonces, estamos frente a un fenómeno global, a un fenómeno acelerado por la pandemia y a un fenómeno que es la discusión del siglo XXI de las ciudades. No se va a quedar, digamos, en una discusión periférica, sino que es probablemente algo central de las políticas. Claro, muchas gracias. Pues justamente esta reflexión del siglo XXI, que es el siglo de las ciudades y que nos lleva a atender los desafíos que las ciudades plantean. Sabemos que hay muy buenas reflexiones y están en curso también planes para una movilidad intermodal, como lo que tú ya mencionabas, desde un abordaje integral que es indispensable para atender la movilidad. Así que vamos a pasar a la segunda pregunta, o más bien segundo tema, donde le vamos a pedir al arquitecto Eddie Moratalla que nos comente sobre los esfuerzos que se están trabajando desde la ciudad de Guatemala para un plan de movilidad integral. Muchas gracias, Silvia, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, pues el siglo XXI también ese es el siglo de los cambios y las ciudades pues justamente se están enfrentando a muchos cambios rápidamente. El problema que todas las ciudades tienen actualmente pues es el tema de la movilidad. No hay una ciudad rica que lo haya podido resolver y si la hubiera, por lo menos 50 ciudades ricas más ya hubieran copiado ese modelo. En los cambios económicos que nos afectan, básicamente pues cuando las ciudades se van desarrollando día con día, mejoran muchas cosas. Mejoran los servicios de salud, mejora la educación, la oferta de empleos, pero lo que paradójicamente empeora en todas las ciudades es la movilidad. ¿Por qué? Porque las personas tienen más dinero o más acceso para escapar al transporte público y utilizar los medios privados. En la ciudad de Guatemala, para que se den una idea, nosotros tenemos registros y cálculos de que la ciudad de Guatemala totaliza un total de 9 millones de viajes en un día hábil. Es decir, que todos los habitantes de la ciudad nos movemos tanto hacia estas nuevas ofertas que la ciudad produce, como ir a estudiar, digamos en los años 80, ir al supermercado, era una cosa de los fines de semana prácticamente, ¿no? Que ahora las personas no solo van a un supermercado, van a varios para poder hacer sus compras y eso se ve reflejado en los aumentos de viajes. El plan de movilidad y sus esfuerzos que se están haciendo, pues también tiene que ir recopilando todos estos cambios por lo que la ciudad va pasando, por los que los habitantes experimentan y ese primer cambio focalizado es una integración hacia el área metropolitana, ya no tanto solo en una zona central como la ciudad de Guatemala, sino que tomar en cuenta todos estos municipios que están generando esa presión hacia los núcleos donde se ofrece pues, el estudio y el empleo, principalmente como es la ciudad de Guatemala, y la vivienda que está hacia las afueras. Entonces, con la ayuda de la cooperación coreana, COICA, estamos realizando justamente esos ajustes donde van enfocados a la mejora de la infraestructura vial para que los municipios tengan esa conexión. Pero importante este cambio, que esa infraestructura vial, pues yo creo que por primera vez los transportes públicos se vuelven protagonistas de ese cambio. Para que estas nuevas infraestructuras sean priorizados en los medios masivos, como más vías de Transmetro con vías exclusivas hacia otros municipios y para poder rescatar así esa eficiencia que los vecinos tienen que buscar desde un punto A hasta un punto B. Tomando en cuenta que la expansión de la ciudad pues, va en aumento con los años y que cada vez las personas viven más lejos de donde trabajan. Otro cambio importante es no solo enfocarnos en los temas de movilidad, sino en los temas de vivienda. Es decir, programas como la vivienda prioritaria que la Municipalidad de Guatemala está esforzándose para que los proyectos sean más. De lo que trata esto es de acercar esa vivienda a los núcleos donde está el empleo o la educación para que los vecinos se puedan mover
en menor distancia. En los países más desarrollados en movilidad urbana, pues vemos también que pues, yo cuando estudio tengo una oferta de colegios cercanas. En Guatemala, pues la educación no ha avanzado tanto, por lo tanto tenemos que recurrir a opciones privadas que no necesariamente están cerca de donde yo vivo. Y todos estos movimientos, pues lo que crean son más viajes y más tiempos de desplazamiento. Así que estos cambios incorporados lo que tratan es que los medios de transporte público cubran por lo menos un 75%, es decir, que cualquier acceso a un sistema de transporte como el Transmetro, el Aerometro, el sistema de buses nuevo que estamos implementando, el Tubús, no esté a más lejos de 500 metros de las personas para facilitar así el acceso. Los planes de vivienda prioritaria pues también promocionan esto, que estos edificios tengan que estar ubicados muy cercanos del transporte público. Y es aquí donde ya vamos con la parte de la ciudadanía, justo para crear ese cambio en mentalidad de que yo también puedo vivir cerca de donde trabajo. Puede ser que vivir cerca de donde trabajo es más caro, pero también los gastos en movilidad cada vez se van haciendo más caros por el tiempo que empleo, la energía, lo que ya comentaron ustedes. Y finalmente, para englobar todas estas ideas, pues viene la integración de los medios alternativos, como lo mencionaba Richard, como lo mencionaba el ingeniero Jan Roch, es que justamente la última milla o donde estos transportes ya no pueden llegar o donde es muy complicado que un bus pase por las calles y gire, pues podamos implementar no solo ciclovías o corredores peatonales, justamente para promocionar esos usos mixtos y sea ese parteaguas en donde si yo vivo en una localidad, pues pueda trabajar, estudiar o hacer pues, los viajes que necesite, ya sea en un medio alternativo, a pie o en el transporte público. Muchas gracias, Eddie. Pues hemos estado conversando sobre una necesidad de cambio en los modos de transporte, pero también en la matriz de transporte, que en lugar de que los viajes se den cada vez más en vehículos, se cambia la matriz y se dé más bien en esos modos suaves o por peatones. Pero también hemos estado conversando sobre un cambio en el modelo de ciudad, ya no una ciudad que se sigue expandiendo cada vez más hacia las periferias, sino una ciudad que también vuelve sobre sí misma y fortalece centralidades, y viene el modelo de la ciudad compacta o de la ciudad de la proximidad, que también está en los planes de la ciudad de Guatemala, con los vecindarios prósperos o con los distritos de oportunidad. Pero también Eddie hablaba de un esfuerzo de múltiples actores, no solo las instituciones públicas, sino también los ciudadanos y un cambio cultural. Y ahora va mi pregunta hacia Jan Roch también, que nos pueda contar sobre qué esfuerzos se están realizando desde otras instituciones, desde otros actores, desde la sociedad civil, también para lograr ir hacia estas modalidades amigables de movilidad. Yo creo que el tema, siendo tan toral, sistémico y estructural, obviamente requiere de un cambio completo de mentalidad y de pensarse en términos de cambio de sistema, de cambio de cultura, ¿verdad? Y como tú dices, a la larga es una tarea compartida donde pues, tanto los ciudadanos, las instituciones públicas, los desarrolladores, la parte privada, digamos, también la academia tiene un papel fundamental. Tal vez comentar que justamente en los años de pandemia, un grupo de ciudadanos nos planteamos un poco a través de un esfuerzo y viendo los ejemplos que tenían otras ciudades del mundo, de decir cómo hacemos que en Guatemala también aprovechemos ese momento de la coyuntura de la pandemia para promover, para acelerar un poco esos planes que menciona Eddie, que tiene la municipalidad, con dos aristas. La primera es que la transformación del modelo de ciudad toma tiempo, ¿verdad? Y yo soy un fervor creyente que el cambio de la forma urbana es la solución estructural, reducir los tiempos de viaje, promover la vivienda social cerca del empleo, pero obviamente eso va a tomar tiempo, va a tomar un ciclo de transformación de ciudad que son 10, 15 años para que a través de la norma, de los proyectos, de los incentivos, del cambio de los desarrolladores, pues logremos efectivamente consolidar una ciudad compacta y creo que la municipalidad ha estado avanzando mucho en ese tema, pero toma tiempo. La segunda es que la pandemia ofreció algo muy sui generis, que fue la ausencia de transporte público y el miedo a tomar el transporte público durante un tiempo por
tema del contagio, ¿verdad? Esfuerzos que Ricardo también puede ampliar, habían hecho grupos de ciclistas, grupos ciudadanos, se vieron obviamente con un momento de oportunidad única al momento de la pandemia, porque era casi que la única opción que se tenía en las ciudades del mundo para movilizarse, ¿verdad? Y efectivamente vimos en ese periodo de pandemia, ya tenemos documentos, ya tenemos estudios, metaestudios que muestran que la mayor parte de las ciudades del mundo aumentó sus ciclovías en 30, 40, 50%, 30 kilómetros, 40 kilómetros, 100 kilómetros para algunas ciudades del mundo de ciclovías creadas en los momentos de pandemia. Y ahí fue donde entonces ese grupo ciudadano dijo, bueno, también en Guatemala, también en la ciudad de Guatemala, también en otras ciudades del interior de Guatemala, es un momento propicio para plantearlo. Aquí dos reflexiones importantes, cómo pasar de lo coyuntural de esa pandemia en algo más estructural, y ahí, digamos, probablemente nos topamos con un primer mensaje importante, que es concebir el cambio hacia esa movilidad activa, es una apuesta política, ¿verdad? Y eso es una apuesta política que no es fácil necesariamente para una municipalidad tomar de manera completa, ¿verdad? Pensar que efectivamente llevar esos modos de movilidad significa afrontar en cierta medida el mundo del automóvil. Y quisiera tomar esa palabra porque es la palabra que está hoy en día en el discurso de una alcaldesa como la alcaldesa de París, la alcaldesa Hidalgo, donde el automóvil es el enemigo. Y lo digo con esas palabras porque en muchas ciudades europeas, muchos con una reivindicación política verde o de aceptación fuerte hacia la parte medioambiental, sí ven en el automóvil aquel enemigo que hay que, en cierta medida, reducir, en alguna medida, eliminar, inclusive para algunas de las ciudades europeas que, digamos, ya se han planteado ese objetivo, ¿verdad? Del centro de la ciudad o de partes de la ciudad. Y entonces eso significa obviamente tener una apuesta política hacia eso, que hace que entonces todo el resto de las medidas que se toman giran alrededor de esa apuesta política. Disminuyen 30% las emisiones de gases de efectos invernaderos, eliminar del centro, del hipercentro algunas ciudades, y obviamente plantea la movilidad activa ya como una segunda alternativa, y significa quitarle carriles a las grandes arterias, que esa es una apuesta políticamente muy compleja, pero que son a la larga lo que se plantean esas grandes ciudades. Apostar a la movilidad activa, pero con todo, no solamente con la infraestructura, sino que con cultura ciudadana, con movilizar los actores alrededor del tema, con programas de multas, de sensibilización, digamos, realmente una serie de medidas estructurales que hacen que no solamente sea la infraestructura, sino que la apuesta al cambio de la matriz de transporte, la apuesta principal de esa ciudad. Y eso hay que asumir el costo, ¿verdad? Y lo que vimos es que en Guatemala en ese momento había una gran oportunidad para que no sea solo un costo, sino que sea realmente algo compartido con la necesidad de que la pandemia planteaba en términos de que los ciudadanos también tienen que cambiar su forma de pensar alrededor de esa comodidad del automóvil. Diría que en parte, terminando un poco con esto, se aceleró el proceso, pues ahí puedes dar algunos datos más de cómo se planteó en ese momento la aceleración del plan de ciclovía, cómo la municipalidad tomó algunas medidas alrededor de esto. Creo que algunas partes estructurales hacen falta todavía, cómo conectar realmente las zonas de demanda de esas ciclovías, esos grandes bulevares de ciclovías que tienen algunas ciudades donde, pues, de la zona 18, ¿verdad? de esos lugares, tengamos autopistas de carreteras de ciclovías que pueden conectarse con el centro. Creo que la apuesta de la municipalidad fue más en esa lógica de permear la cultura ciclística, empezar con las zonas más centrales de la ciudad, donde hay a priori más usuarios, pero tal vez menos demanda, ¿verdad? Que por un poco el tipo de personas que están ahí, probablemente van a requerir hacer algunos ajustes ahí. Creo que también el tema de seguridad del espacio para los usuarios, ¿verdad? Y siempre en esta discusión de cómo hacer ese tipo de espacios, es fundamental tener el usuario en el centro. Una pequeña anécdota, ahorita está lloviendo, veníamos aquí a ese evento caminando por las aceras de la zona 10. Aquel que ha experimentado caminar sobre esas bonitas aceras que se hicieron en la zona 10 con todo ese pavimento, digamos, verde, es imposible caminar porque uno se cae, ¿verdad? Porque es muy deslizante. Entonces, ¿cómo desde una lógica estructural de ciudad
meterse en el centro de lo que el usuario siente, resiente, tanto en términos peatonal o en términos de ciclovías, y efectivamente abrazar esa agenda de la movilidad activa, pues es un cambio que va a requerir, digamos, probablemente de mucho coraje político, de mucha fuerza ciudadana para acompañarlo y de un cambio de cultura que a la larga nos corresponde a todos, pero que no es fácil porque es un cambio sistémico al cual necesitamos transitar. Muy bien, muchas gracias. Pues ya te adelantaste bastante a la siguiente pregunta, que es esbozar el futuro, sobre lo que esperamos y cómo podemos lograr esa visión y qué se necesita para implementar entonces esas nuevas formas de movilidad y permitir que todos los ciudadanos pues puedan utilizar diferentes formas de transporte y evolucionar hacia esas movilidades activas o medios suaves, como la bicicleta. Y también qué podríamos aprender de otros casos internacionales. Bueno, ya también mencionabas el caso de París y toda la apuesta a la ciudad de la proximidad de los 15 minutos, pero si pudieran ampliar, vamos a empezar con Edil para esta pregunta. Bueno, ese futuro, en cuanto a la conformación del área metropolitana, yo lo veo como que los municipios que están a los alrededores, ellos van a tener que empezar a crear estas nuevas ofertas de empleo, de educación, de trabajo, para que justamente, un ejemplo, alguien que vive en Santa Catarina Pinula estudia, trabaja, hace sus compras y su esparcimiento en esas zonas. Lo mismo va a pasar con Misco, con otros municipios, Amatitlán, por ejemplo. En cuanto a los sistemas de transporte, pues sí estamos trabajando para que ese futuro sea transformado a que ellos sean los protagonistas de la vialidad y que justamente sirvan como ese articulador de la distancia larga. Por ejemplo, alguien que vive en Misco o en Amatitlán, pues puede ser que al día a día poder hacer el trayecto en bicicleta le suene muy pesado o no esté dispuesto a hacerlo. Y estos sistemas de transporte masivos pues tienen que dar la oportunidad a que esa persona pues pueda subir la bicicleta al transporte público o tener esos estacionamientos que tienen en Europa hacia las afueras, donde yo puedo dejar mi bicicleta ahí, me subo al transporte público y al llegar a mi destino final en el centro, pues puedo encontrar otras opciones como un préstamo de bicicletas o puedo llegar caminando simplemente a mi destino final. A eso le llamamos multimodalidad, ¿verdad? Estamos apostando mucho a eso. Como conciencia ciudadana también el futuro es empezar a seguir provocando ese cambio. Las ciudades que han logrado avanzar más en movilidad urbana es porque realmente los habitantes sí se vieron o sí se ven subidos en un transporte público, siempre y cuando sea eficiente. Entonces, con la incorporación de esa jerarquía en las vías del transporte público, es decir, con más vías exclusivas o con sistemas que van más rápido, como por ejemplo el teleférico saca de la velocidad del tránsito normal a las personas y los pone en otros sistemas. Con esa velocidad es como nosotros podemos competir con los vehículos privados, ¿verdad? Alguien que va en una camioneta, en un bus, y ve pasar 50 motos más rápido que ellos en un bus, pues va a decir, mi siguiente opción no va a ser ni la bicicleta ni caminar, sino que va a ser esa motocicleta. Y el problema se agrava más. Entonces, para poder competir con ese problema, justamente es esa eficiencia. Y también, pues como lo mencionaba antes, pues como colectivo, pues sí nos tenemos que imaginar esa conciencia en la utilización del transporte público. Es así como funciona. Cuando yo realmente veo que yo los pueda utilizar y que son eficientes y no pensarlo para los demás. La última experiencia en Transmetro, en la línea 5, en la construcción de las estaciones, pues todavía encontramos a vecinos que se oponen a la construcción de las estaciones porque lo que ellos ven es prácticamente que se les va a quitar un lugar de estacionamiento. Si yo tengo un comercio, el cliente no se va a poder estacionar enfrente. Y justamente es eso. Las personas igual pueden comprar con un carro o sin carro. En una bicicleta yo creo que compran más. Ricardo ahí nos recomendó un libro muy bueno que se llama Bike Economics, que justamente habla de eso y que muchas personas pues sienten que el tener una ciclovía enfrente de mi cuadra es algo peor porque yo pierdo oportunidades para poderlo hacer. Entonces justamente el cambio, ese futuro está ahí. Cómo nosotros como vecinos vemos estos transportes públicos alternos para poder mejorar
la vida en ciudad y para poder ser más eficientes en nuestros desplazamientos. Muchas gracias, Eddie. Le damos la palabra a Jean-Roch si quieres ampliar algo más. Yo creo que el futuro también, y para cambiar un poco de territorio y no centrar solo en la ciudad de Guatemala, son las ciudades que están creciendo, son las ciudades intermedias que llamamos en Guatemala, donde ya ese tipo de consideración de la movilidad activa, de la planificación de esos otros modelos de transporte, debería ser parte de agendas municipales o metropolitanas de las áreas que se están conformando, para que efectivamente no lleguemos dentro de 20 años a preguntarnos qué ha pasado, siguiendo, digamos, la lógica que ha podido tener ciudades capitales como las de Centroamérica, como la de Guatemala, y decir, bueno, ya tomamos a tiempo algunas decisiones de movilidad que fueron clave para estructurar y cambiar un poco la dinámica de esas ciudades. Hay todavía, por ejemplo, hay posibilidades en ciudades como Quetzaltenango que más o menos un 20% de los usuarios utilizan bicicleta hoy, porque todavía son distancias cortas, porque la ciudad se presta en su topografía en, digamos, plantear, por ejemplo, la infraestructura que se requiere. Y hay algunos esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, la Municipalidad de Salcajá, donde precisamente se topó con ese problema que mencionaba un poco Eddie, que los vecinos del lugar empezaron a decir, bueno, pero si pasa una ciclovía no voy a poder parquear mi carro enfrente del comercio y va a tener algunos problemas en cuanto a las ventas y al comercio que yo tengo. Yo creo que ahí hay mitos también que esos libros y esa información y esos datos son fundamentales tener para los propios habitantes, para los propios comerciantes, de la posibilidad económica que ofrece la movilidad activa, ¿verdad? Que yo creo que también está muy documentado en distintos espacios. Creo que ciudades como Cobán, ciudades como la Costa Sur, buena parte de Retauleu, Mazatenango, un sistema de transporte multimodal donde se puede utilizar ese tipo de movilidad activa, tiene mucho sentido hoy fomentar para que mañana sean, digamos, las costumbres y la cultura de uso de esas ciudades, que además tiene probablemente el impacto de también fortalecer e irnos hacia esos modelos más compactos, ¿verdad? Que desde ya se visualizan en el imaginario justamente por esas distancias cortas. Entonces creo que hay también ahí una necesidad que desde el Estado, ahí un poco buscando compartir las responsabilidades, existan programas de financiamiento desde el Ministerio de Comunicaciones, desde otras instancias que puedan promover ese tipo de proyectos integrales de movilidad multimodal, para que las ciudades del interior tengan esa posibilidad de introducir de manera temprana, digamos, antes de tener ese gran proceso de urbanización que pues está pensando tenerse en los siguientes 20 años, según los datos que se está planteando. Te decías que el mundo está 50% urbanizado, Guatemala los datos están más cerca del 60%, pero va a crecer al 75-80% en los próximos 20 años. Si hoy en día pensamos los proyectos de infraestructura, los proyectos integrales de movilidad activa en esas ciudades intermedias, pues mañana tendremos probablemente mucho menos dificultades en esas ciudades del interior, ¿verdad? Que puedan tener una mejor movilidad. Entonces, eso creo que es un mensaje importante también desde la parte pública, desde la estructuración de los proyectos y el acompañamiento de las municipalidades desde el Estado. Muchas gracias, Jan. Y le damos la palabra a Ricard para que nos pueda compartir su visión también sobre ese futuro. Sí, pues comentabas que hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que, o sea, todos sabemos, todos los que hemos tocado el tema técnico, que hay más de 50 años de experiencia a nivel internacional sobre cosas que se han probado, cosas que han ido bien, cosas que han ido a peor. Todos coincidimos en el tema de la importancia de la valentía política para tomar cambios. Y poniendo un caso análogo en el tema ese de esa relación enfermiza que tenemos con el carro, ¿no? Algunos lo llaman el carrocentrismo, ¿no? Y que probablemente se podría comparar de forma análoga a lo que pasaba con el tabaco. O sea, hoy en día a nadie se le ocurriría encender un cigarro aquí en presencia de los demás porque sabe que es perjudicial para la salud, que molesta, pero hace 30 años pues, era lo más normal del mundo estar fumando hasta los doctores, ¿no? Necesitamos un poquito entender que hay cosas que porque en el pasado se pensaron que eran buenas, que la ciudad se diseñó basada en unas posibilidades y todo lo que generó y el desarrollo que generó la movilidad en transporte privado, léase el carro, y ahora no es posible, ¿no? Y tenemos, por supuesto, muchos fenómenos como el tema de las motos. El parque vehicular va a seguir incrementándose. Yo leí el último dato que tengo,
es que el departamento de Guatemala tiene una tasa de motorización de 450 vehículos por cada 1000 habitantes. La mayoría de países desarrollados están en Europa entre 500 y 700, Estados Unidos, Canadá están más cerca del 800, 900, pero lo que hay que entender es que la tasa de motorización va a seguir creciendo porque estamos en un país en desarrollo y, como bien decía Eddie, cuando yo tenga un poco de dinero voy a tener mi vehículo privado. Entonces no es tanto pensar sobre que vamos a dejar de tener los vehículos privados, sino en cómo, como sociedad, racionalizamos su uso. O sea, en Europa hay más vehículos privados, pero no se usan la mayor parte del tiempo porque la modalidad de transportarse pues es por transporte público, caminando, etcétera, etcétera, y la ciudad responde un poquito a eso. Pero hay un tema muy importante, además de la voluntad política, el plan de cambiar la ciudad, y que creo que no se le pone nunca suficiente atención, y es el tema de esa pedagogía y comunicación. O sea, creo que cometeríamos un error pensando que desde la institucionalidad pública o desde los expertos que sabemos del tema o que nos preocupa, solamente por comenzar a hacer algunas acciones en ese sentido, muchas de veces especulativas, a ver si funciona, a ver si no funciona, va a haber rechazo o no de la población, va a conseguirse ese cambio de mentalidad. Yo creo que lo mismo que en el tabaco, hizo falta muchísima información y muchísima comunicación hacia entender que tenemos que comenzar a vivir la ciudad de forma diferente, entender que es mejor moverse en transporte público, que vamos a tener mejor calidad de aire, que vamos a tener un uso más eficiente de los recursos y vamos a tener una ciudad en general mejor, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se deja de lado esa parte y creo que sería muy favorable, uno, para prevenir los problemas en las ciudades que vienen en el país, y dos, para transformar el área metropolitana de Guatemala, que ya pasó ese momento crítico que ahora le va a costar hacer mucho más el cambio, ¿no? Y sin dejar, por otra parte, pues de hacer esas acciones, ¿no? Porque sí que está comprobado que si haces algo, ese espacio o esa expansión que le vas a generar al ciudadano la va a tomar. Lo vimos en pandemia, en el caso de París, que es paradigmático, pero también prepandemia en muchas ciudades que, por ejemplo, llegó un alcalde muy visionario y, en el caso de Sevilla, en España, construyó una red grande de ciclovías y consiguió en menos de 6 meses pasar de casi un 0% de uso de la movilidad en bicicleta a un 40%. Entonces, si uno construye ciclovías, si uno implementa un sistema de buses interconectado, multimodal, la gente lo va a asumir en el momento que sea más práctico. En ese mismo libro, o varios libros que hablan de movilidad en bicicleta y hablan de por qué los nórdicos, holandeses, daneses usan tanto la bicicleta a pesar del clima, a pesar de un montón de cosas, todos responden que la principal razón es porque es más pragmático. O sea, es más práctico moverse en bicicleta a pesar de todas esas cosas que pueden parecernos como que lo dificultan, ¿no? Y aquí un poco pues tenemos que llegar a ese punto, entender que lo más pragmático, lo más práctico es, aunque llueva, pues quizá camino 10 cuadras. Quizá es ir caminando al supermercado que tengo en mi barrio. Quizá es pensar que matriculo a mis hijos en una escuela que no está al otro punto de la ciudad, sino que está más cerca y que les va a mejorar la calidad de vida porque no tienen que despertarse de madrugada para ir al colegio, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio social es muy importante y no hay una fórmula. Creo que eso sí que no está en todas las lecciones aprendidas. Yo creo que eso pues culturalmente se tiene que buscar la fórmula para Guatemala, pero creo que haríamos muy bien en reflexionar sobre cómo hacerlo. Pues muchas gracias, Ricard. Con eso vamos cerrando. Creo que ha habido una reflexión muy interesante sobre cómo abordar la posibilidad de tener modalidades de movilidad amigables con el ciudadano, que requiere, por supuesto, un abordaje integral que tiene que ver con aspectos técnicos, con aspectos políticos, pero también con aspectos de voluntad ciudadana, de cultura ciudadana, ¿no? Hay un cambio cultural donde todos los actores también tienen un papel muy importante que jugar. Así que invitamos también a la audiencia a reflexionar sobre cómo lograrían o qué proponen también para lograr esos medios amigables de movilidad en la ciudad. Y con esto cerramos el panel de hoy, agradeciendo a la Bienal por este interesante espacio de reflexión. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos mucho a los diferentes panelistas, a Ricard, a Jean-Roch,
a Eddie y también a Silvia por este gran conversatorio que pudimos tener con increíbles insights, información y también todo tipo de conocimientos sobre las formas inteligentes y positivas de transportarnos dentro de la ciudad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Bienal de Arquitectura de Guatemala, y también que en nuestra página web, en la página oficial del gran evento www.bienal.gt, puedan registrarse para poder asistir del 15 al 17 de noviembre en el Teatro Nacional de Guatemala a las diferentes actividades que tenemos presentes. Muchas gracias.